El cerdo más cerca de la carne aviar. El especialista Juan Uccelli, de JLU Consultora, se refirió al precio de las carnes en góndola en relación al mercado interno y la baja del poder adquisitivo. En pleno verano hubo mucho frío en los bolsillos, dijo. Por eso la situación mundial, para hacer un breve resumen, Estados Unidos estaba regalando la carne de cerdo, ahora hace un mes que empezó a valorizarla y tiene un mejor precio, Ujú. es importante. China va a seguir dependiendo de la compra de la carne de cerdo si los chinos quieren seguir comiendo carne de cerdo, salvo que se hagan veganos o Claro. vegetarianos, cosa que veo difícil, pero van a tener que depender de la compra de carne de cerdo y eso más tarde o más temprano va a inferir en un mundo que está bajando la producción de carne de cerdo porque Europa está en una retirada muy importante y esto da como consecuencia que que el gran proveedor del mundo de carne de cerdo va a ser el continente americano. Dentro del continente americano casualmente está Argentina, entonces creo que se dan oportunidades especiales como para aprovechar y que sería un error desaprovecharlas. Eso a nivel internacional. A Ujú. nivel local, vos hablaste del verano y en el verano hubo mucho frío en los bolsillos. Claro. Y eso se vio reflejado en el tema de que bajó mucho el consumo de carnes en general. El cerdo al principio del año tuvo una carrera muy enloquecida con el vacuno, o sea, corrió mucho al vacuno, yo diría que en algún momento lo alcanzó, y eso provocó que se bajaran las ventas de carne de cerdo en los primeros 15, 20 días del mes de enero. Ujú. Eso dio como consecuencia una necesidad de baja del precio. Cuando se empezó a bajar el precio, la carne de cerdo empezó a recuperar, y en el momento donde el vacuno subió un poco, y hoy estamos muy competitivos con la carne de vaca, y yo te diría que casi de igual a igual con la carne de pollo, la carne aviar, y somos competitivos y es un tema interesante. El tema es a qué costo, y ahí es donde empiezan a otros factores que empiezan a complicar a los mismos productores. Juan, preguntarte también en cuanto a los precios. ¿La carne de cerdo está lejos de la carne vacuna, cerca de la carne aviar? ¿Por qué se da esto? Bueno, explícanos un poco vos sobre esto. Como te decía, al principio del año el cerdo corrió demasiado. Yo creo que empezó con una subida exagerada antes de la asunción del nuevo presidente, que dejó un poco descolocado al precio del cerdo, hubo una ansiedad de subir los precios, se subieron los precios, pero bueno, las consecuencias se pagan hoy con una baja de precios más grande de lo que tendría que ser. Y en esa subida de precios quedamos descolocados con los precios al público, o sea, un pechito costaba lo mismo que un asado, entonces la gente en esa situación lleva asado, no lleva pechito. Claro, Hoy prefiere más. estamos con un asado de entre 6.000, 7.000 pesos y un pechito que está 4.000 pesos y podría estar 3.500 pesos, entonces estamos casi al 40, un 50% más barato que el precio de la carne vacuna, y ahí es donde el cerdo empieza a entrar. Y una característica de las últimas 2 semanas fue una subida importante del pollo, que lo coloca muy cerca de la carne de cerdo. Entonces el pollo ya estamos consumiendo mucho, 45, 46 kilos, la carne que más se consume en Argentina, pero también cuando sube tanto la gente tiene que ahorrar y ve otras opciones distintas al pollo, que es la carne más barata. Y en lo inmediato, Juan, ¿qué ves para el productor, para el emprendedor, para el empresario porcino respecto al mercado interno? Porque recién estamos abriendo esta nueva temporada diciendo que cuando se empiecen a contar los porotos y se vea que el impacto de la ola de calor y sequía que hemos tenido durante estos 15 días hacia finales de enero va a ser mayor que la que se cree, el gobierno, la administración nacional no va a tener los dólares o la cantidad de dólares que creía que iba a tener, y cómo vamos a sostener esta estructura que ya viene debilitando muchísimo al poder adquisitivo. Mirá, vi que estaba Pablo antes hablando, Pablo Diani, que es un tremendo conocedor del sector agrícola, y comparto que toda la idea esa de cosecha récord, todo eso se bajó. Uh-huh. Para mí igual, con toda la baja, va a ser mucho mejor cosecha que la del año pasado, que fue desastrosa. Uh-huh. Entonces, cualquier cosa mejor que lo malo es bueno.
El piso es muy bajo, digamos. El piso del año pasado fue demasiado bajo y expulsó un montón de productores del sector. Y entonces en ese concepto, en ese planteo, veo que lo difícil es llegar hasta la cosecha para muchos productores, porque no tienen maíz y tienen que salir a comprarlo y no tienen espalda, y puede ser que muchos productores queden en el camino de acá hasta la cosecha. Pero quien llegue a la cosecha me parece que va a tener una revancha interesante y va a ser un año muy interesante para el sector porcino, pero hay que llegar a la cosecha. Esa es la visión que tengo del sector, que va a ser muy competitivo este año, pero no por factores propios, que los está haciendo, mejorando la producción, mejorando la eficiencia, sino también por un tema general, que la carne vacuna indefectiblemente va a subir cada vez más, y encima va a haber menos. Y bueno, ahí la carne de cerdo tiene una posibilidad de no cometer el error de seguir subiendo porque sube la carne vacuna, sino marcar una diferencia y ganar un mercado que ya lo tiene más o menos manoteado, pero tiene que ganar mucho más mercado y aparte ser competitivo para exportar. Y esa es la otra materia pendiente que tenemos.